Bienvenidos todos a Finect, bienvenidos a nuestras oficinas. Algunos ya las conocéis, habéis estado por aquí en los últimos Finect Talks y otros venís por primera vez, así que bienvenidos y gracias por repetir esos que os son útiles de los anteriores. Esperemos que este también lo sea. Saludo también a la gente que va a estar viendo este vídeo en cuanto lo subamos. De nuevo, gracias por estar ahí. Sabéis que las ediciones anteriores de estos Finect Talks las tenéis también, los que no los habéis visto, en el canal de YouTube o en Finect los buscáis y los tenéis. Yo creo que son unas joyas estos encuentros que estamos haciendo en los que invitamos a un inversor, a alguien como cualquiera de nosotros, en este caso, pues a contarnos cómo invierte, qué hace, cómo gestiona su patrimonio, cómo empezó, qué le influye. Y hoy tenemos con nosotros pues a Joaquín Aranzábal, Yoko o Joaquín, sí. Yo cada vez le llamo de una manera, que le propuse y enseguida dijo que sí, así que mil gracias. A vosotros. Mil gracias. Esto siempre es un poco desnudarse un poco con cómo cómo gestiona su dinero o el de su familia y tal, por lo tanto muy agradecido a que te prestes a ello. Y el formato es, tiene una presentación Joaquín sobre la que va a pasar. Cualquier pregunta, comentario que queráis hacer, pues o bien lo planteáis sobre la marcha, o si queréis esperáis al final y así veis toda la presentación, hacéis al final, como queráis. Y lo que sí es que planteáis la pregunta de un modo o el comentario de un modo corto, para que luego yo la pueda repetir con el micro y se escuche en el audio, porque es una cosa que sí que nos han dicho, que si no, no se escuchan bien. Entonces, directamente te cedo la palabra, Joaquín. Muchas gracias de nuevo. Pues muchas gracias, un placer, Vicente. Y nada, agradeceros a los que estéis aquí y a ver si estoy a la altura de mis predecesores, de Gregorio, de Marcos y de Fernando, que la verdad que los estuve viendo aquí y me gustaron mucho sus experiencias y bueno, a ver si algo de lo que os cuente os sirve. Bueno, el guión un poco que voy a seguir es, voy a hablar de mis inicios, que creo que como a todo inversor amateur, por decirlo así, me marcaron y de ahí forjé yo una serie de principios, pero antes de hablar de esos principios que están en forma de decálogo, pues me gustaría decir lo que entiendo yo por qué es invertir, ¿no? Después de hablar del decálogo, hablaré de la cartera en detalle, de la experiencia de Omaha, donde he estado 2 veces y este año voy por 3.ª vez. He engañado a mi mujer para que me acompañe, o sea que algo de bueno tendrá la experiencia de Omaha como para convencer a alguien para que te acompañe, ¿no? Luego el tema de lecturas que a mí me han influido y que me gusta leer y creo que es importante la lectura en este mundo de la inversión. Los pasos o los próximos pasos, cosas que estoy trabajando dándole vueltas y luego pues una serie de conclusiones, ¿vale? Bueno, los inicios, yo digamos que empiezo a adquirir cierto interés con primeros de siglo, allá por la década pasada, con algunas lecturas que cayeron por casa. Mi padre fue una persona muy emprendedora, empresario, que una vez retirado, pues yo veía que invertía en Bestinver, invertía en una cosa muy rara que eran los hedge funds. Recordaréis, ahora ya no están tan de moda, pero en los 90 los hedge funds eran el último grito, ganaban al mercado y aquello era la bomba, ¿no? Nadie sabía muy bien lo que era, pero era en lo que había que estar. Y mi padre estaba ahí. Entonces, la lectura que quizá más me marcó fue un libro curioso. Digo curioso porque lo escribió la que fue mujer de un hijo de Buffett, Buffettología. Se publica en Estados Unidos en el 97 y aquí, por lo menos la edición que yo tengo de Gestión 2000, en el 2000. Y me llama mucho la atención porque digo, coño, pues esto es Bestinver hace esto y tal. Y bueno, pues me quedo con esa mosca. Yo en paralelo me fui expatriado con una empresa española a Panamá y viví un ciclo inmobiliario. Claro, en España en aquellos años todos invertíamos en inmobiliario, la cuenta ahorro, el no sé qué, y coño, yo veía que pagaba una renta por un apartamento que decía, pero joder, si esto vale la tercera parte que en España, ¿no? Y entonces me animé y viví todo un ciclo hasta una burbuja, hasta cómo y cuándo estalló la burbuja, ¿no? Que eso me sirvió. Pero es que luego llega 2008 y en 2008 joder, pues perdimos hasta la camiseta. O sea, nos dimos cuenta que había una persona que era el que asesoraba en estos temas a mi padre,
que mis hermanos y yo pues no nos entendíamos con él, ni él se quería entender con nosotros, solo se encargaba de llevarse bien con nuestro padre. Y bueno, pues si ya el hedge fund es una caja negra, un fondo de fondos hedge que encima está apalancado y con la crisis te quitan el crédito, pues aquello es el acabose, ¿no? Entonces me tuve que meter ahí en plan salvavidas porque a mí algo me sonaba y algo me interesaba, pero yo era consciente que de idea nada. Y bueno, pues aprendí haciendo y aprendí, como digo, ahí el maravilloso mundo de que, bueno, de que no todo es renta variable, de que hay renta fija, de que hay commodities, hay moneda, hay oro, hay un montón de cosas, y todo eso, cuando te pones a leer, pues se trata de tratar de armar una especie de cartera, el famoso asset allocation, pues con cierta variedad de cosas, ¿no? Una cartera diversificada. Los costes, por ejemplo, pues cuando hablabas con alguien de un fondo, a mí me llamaba la atención que había diferentes clases y no entendía las diferencias, y un día apareció la famosa palabra retrocesión. Claro, tú cuando le mencionas retrocesión a alguien que te quiere vender un fondo, pues mira para otro lado e intenta desviar la atención de esa palabra que es como mentar al diablo, ¿no? Pero todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la importancia de los costes, la importancia de la honestidad de las personas con las que te intercambies información o te quieran vender algo en este mundo, porque desgraciadamente es un mundo donde se mueve mucho dinero, lo comentábamos en off, y atrae a gente pues que de dudosa, no sé si reputación, pero desde luego gente que le tiene mucho gusto al dinero y desde luego no es, creo, a mi modo de ver, por lo que más se tiene que guiar uno para ser exitoso en un tema a largo plazo, ¿no? Entonces, lo que quise, y puesto que esto iba de un ahorro familiar, pues decir, oye, yo necesito una mano inocente, yo no tengo experiencia, no soy profesional, y me preocupé por buscar alguien que nos asesorara de manera honesta, y en marzo de 2010 empezamos a trabajar con una EAFI realmente independiente, no cobra retrocesiones, y 8 años después seguimos trabajando a satisfacción con esa EAFI, ¿no? Esto creo que fue un poco el inicio. ¿Qué entiendo por invertir? Bueno, para mí invertir es dedicar un dinero que no necesito hoy a adquirir algo, pues un inmueble, una parte de una empresa, un servicio, lo que sea, con el objeto de obtener una rentabilidad a futuro. Entonces, a partir de aquí, conclusiones, pues primero, si es algo que voy a invertir con un dinero que no necesito, ¿cuánto es ese dinero que no necesito? Es decir, en el corto plazo tengo que funcionar con algo. Para mí el corto plazo son 2 años, entonces tengo que tener 2 años de gasto cubierto, 2 años en los que yo pueda funcionar con mis ingresos o con lo que tenga, y eso es ahorro. Pero es que ahorro es también lo que voy a tener que dedicar para empezar la inversión. Con lo cual, si no hay ahorro, no hay inversión. O sea, para partir de una inversión necesito ahorrar y necesito, desde luego, por supuesto, si quiero obtener un rendimiento, pues ganar dinero o por lo menos no perderlo. Y aquí, y ya es obligado con la definición, la primera regla de la inversión según Warren Buffett, que para mí es indiscutiblemente el mejor inversor de todos los tiempos, lo mires por donde lo mires. Esto es como un diamante que tiene muchas facetas, pues este hombre las tiene todas y las que no tiene las tiene su socio Charlie, con lo cual, por eso es uno de los motivos por los que luego hablaré de Omaha. Entonces, al final, la primera regla es no perder dinero y la segunda, no olvidar la primera. Y esto luego veremos por qué en una gráfica muy sencilla. Ganar dinero a futuro, largo plazo. El largo plazo, hombre, la primera cifra que nos viene a la cabeza son 5 años. Para mí en el mundo de la inversión, sobre todo en la renta variable, y en eso estoy muy alineado con los value, son 10 años. Hay quien en su ficha, Magallanes, pone 7 años, ¿vale? Sin embargo, si estamos pensando en nuestros hijos, en su educación en la universidad, pues igual hablamos de 15, 20 años. Si pensamos en nuestra jubilación, pues estamos hablando de, pues calcula tu edad menos lo que quieras o pienses que te vas a retirar, y a lo mejor te salen 30 o 40, ¿no? Y para mí cualquier otra cosa que se salga de esto es especular. Y como todos tenemos, está en nuestra naturaleza y está en los libros, tenemos por eso hay casinos y por eso hay juego y por eso nos gusta jugar. Es decir, pues yo soy consciente y dedico un máximo de un 3% de mi cartera a hacer esas cosas que el cuerpo me pide. Pues joder, una empresa que creo que es buena. O si participo en una empresa, pues eso está en el 3%. Y ese 3%, como luego veréis, no sale en ningún lado a nivel de rentabilidad, ni de objetivos, ni de nada.
es un 3% a fondo perdido. Y soy consciente que en mi cartera la rentabilidad que genere será, si es que la genera, en base al 97% restante. Eso es así. Ahí cada cual tiene que buscar su umbral de cuánto quiere dedicar a jugar. Yo trato de limitarme a un 3, ¿vale? Ahí es donde metes Bitcoin y todo eso. Yo no tengo Bitcoin. Yo en eso soy bastante discípulo de Warren Buffett, y cuando Warren Buffett se ha pronunciado creo que ha dicho lo que es de sentido común, que eso iba a acabar mal. Y todavía no ha acabado, pero tiene todos los visos, ¿no? Por ilustrar dos casos, el tema de no perder dinero, si os fijáis, la pérdida en la izquierda es lineal, cada 5 puntos, pero para recuperar esa pérdida es exponencial, es decir, perdiendo un 10 solo necesito ganar un 11, pero es que en cuanto pierdo un tercio, un 30%, ya necesito recuperar un 50. Y si pierdo la mitad, necesito un 100, ya son cifras mareantes. Esto no lo soporta ninguna cartera, por eso la importancia de procurar no perder. O sea, yo creo que el primer objetivo en una cartera es, antes de pensar en los caballos ganadores, pensar en aquellos caballos que en las caídas nos van a hacer perder menos. Para mí es lo más importante. Antes de pensar en ganar, pensar en no perder. Y luego sí quiero poneros un ejemplo real y práctico de lo que hago con mis sobrinos para ilustrar el largo plazo. Yo tengo 8 sobrinos con edades actualmente de entre 13 y 25 años, y yo en 2008 les hice una promesa por escrito. Les dije, mira, yo os voy a hacer una donación a cada uno cuando cumpláis 18 años. Y si durante los 12 años siguientes, hasta que cumpláis 30, mantenéis esa inversión y lo que haya podido generar y no lo tocáis, me comprometo a poneros la misma cantidad. Son 16 aportaciones, ¿vale? Esa es la cronología. Estoy en el año 2018. ¿Cuáles son los objetivos? Hombre, pues el primero y fundamental, inspirar en ellos la capacidad de ahorro, o sea, que aprendan a ahorrar. O sea, ahorrar es fundamental, sin ahorro no hay inversión, ¿vale? La siguiente es demostrar la oportunidad con gente joven del maravilloso mundo del interés compuesto. Y por último, si es posible, pues que aprendan o que les guste el tema de la inversión. Eso es lo que más me gustaría. ¿En qué producto? Pues yo, antes de decir el producto, me gustaría exponer lo que para mí es el retrato robot del gestor ideal o del gestor con el que me gusta invertir, y en paralelo de la gestora o de la compañía gestora, ¿vale? Bueno, esto puede sonar así un poco tal, pero yo al gestor le pido proximidad física, y ese es el motivo por el que, si me gusta Buffett, me voy a Omaha. O sea, esa es la pura realidad. Y no otro, o sea, no pienso en más gestores. Creo que en España tenemos unos gestores magníficos, y lo que quiero es, si es posible, conocerlos. Yo creo que cualquiera que se lo proponga puede conocer a cualquier gestor. A los gestores se los conoce, pues como decían en las escrituras, por sus actos, por sus conferencias, por sus escritos. Tenemos escritos trimestrales de todos ellos, conferencias anuales, y vamos, yo he tenido la oportunidad de acercarme al final de una conferencia, en el caso de Paramés, a que me firmara el libro. Pues un tío estupendo. Entonces, quiero decir que eso es muy importante. También es muy importante que tengan todo, o al menos gran parte de su patrimonio, invertido en el fondo. ¿Por qué? Porque entonces al final vamos en el mismo barco. Yo soy partícipe y él también, ¿vale? El largo plazo, que tengan track record, que sea contrastable. Es decir, están muy bien los gestores que empiezan, pero donde hay un track record, que se quite lo demás, ¿no? Entonces, el track record es lo que nos salva de los sustos en un 2008, por ejemplo, o en un 2011. Que no le guste demasiado el dinero, eso ya lo he explicado. Este mundo está lleno de gente que lo único que busca es forrarse. Y, hombre, si es posible, y porque ganan mucho dinero, y eso todos lo sabemos, que hagan algo por la sociedad. Y en la gestora, pues en paralelo, ¿no? Yo a una gestora le pido que tenga un tamaño razonable, una gestora que por lo menos tenga 100 millones de euros. Llegar a los 100 millones de euros gestionando dinero es muy difícil. Entonces, para mí es una prueba del algodón que demuestra que tienes un track record y que eres capaz de ver valor en compañías que, coño, que ya están a la vista de la gente, porque es muy fácil ganar cuando gestionas 10, 15 o 50 millones, pero es que con 500 millones de euros una posición del 5% es meterle 25 millones a una compañía. Y entonces eso ya no es tan fácil, ¿vale? Por supuesto que los gestores sean dueños de la compañía, porque yo quiero estar en una gestora donde sea partícipe al igual que los gestores. No quiero que haya accionistas, porque en una compañía, y todos tenemos el dato en la cabeza, en una compañía donde hay accionistas y dentro hay una gestora, pues obviamente el que prima es el accionista. Una compañía tiene que retribuir al accionista. Entonces yo no quiero estar
por debajo del accionista. Yo quiero ser partícipe con el gestor. Para mí esa es una diferencia fundamental. Por eso prefiero invertir en gestoras que no en cosas que coticen por ahí o que sean parte de otra cosa, ¿no? Me parece importante. Track record largo, costes bajos, obviamente, que no es... Pues mira, 10 años, es una buena pregunta. Con lo que ha ocurrido ya y estando 2008 10 años atrás, si podemos ver gestoras que se sepa qué han hecho en 2008, pues mejor que mejor. Y todos estamos pensando en las que comentaremos a continuación y desde luego en todas ellas, si no en esta gestora, en su experiencia está un 2008. El alto potencial de revalorización pues es una cosa importante y joder, que tengan función social. Y en eso yo estoy feliz pues porque Cobas acaba de lanzar la Escuela de Valor, que tiene unas conferencias buenísimas. Ayer una de Market Timing que luego mencionaré, pero hoy ya va a estar en streaming. Entonces, la publicación de los libros traducidos en inglés, libros fundamentales que no estaban traducidos, la labor que hace Magallanes con la publicación de un libro a final de año que regala a sus accionistas, bueno, partícipes, fijaros que aquí accionista y partícipe es lo mismo, y en el caso de Advalor, joder, la presentación que hicieron del proyecto de Davalor, que es la colaboración con África Directo, que garantiza que euro que invierten, euro que llega a proyectos de educación y sanidad en el África Negra, pues yo me quito el sombrero, ¿vale? Eso es lo que busco. Entonces, en España hoy hay gestores de suficiente valor, todavía con fondos con el suficiente potencial y todavía con unos activos bajo gestión razonables como para seguir generando valor. Entonces, yo cuando hice esta iniciativa invertí en Bestinver. Era 2010, invertí en Bestinver. Luego pasó lo que pasó, yo no entendí nada, nadie me quiso explicar nada, yo pregunté, me tomé la molestia de preguntar, obviamente a Bestinver, que eran donde yo tenía invertido mi dinero. A mí no me respondieron a una carta que escribí, está en un IENCE, y entonces, ¿qué hice? Pues aparqué en Cartesio Y. Cartesio Y, el gestor un día me dijo, y lo hice por esto, me dijo, si quieres llegar de Madrid a Bilbao en 3 horas, asumiendo riesgo, te vas con Bestinver. Si quieres llegar tranquilo y seguro, con 5 horas, con nosotros. Entonces, aparqué ese dinero en Cartesio Y hoy en día, pues, alguno está en Magallanes y alguno está en Advalor. Y la aportación que haré en noviembre de 2018, pues va a ser a Cobas. 75% en liquidez en alguno de los fondos. En alguno de los fondos. Y hablaremos de eso en la cartera porque creo que es importante. Es importante que haya gestores que sepan gestionar la liquidez. Yo no sé hacerlo. Pero hay gestores que sí, hay gestores, los Cartesio están en un 50 y hasta en un 70% de liquidez. Bueno, pues también les pagamos por saber cuándo poner a trabajar la liquidez, no porque la tengan, sino por saber cuándo emplearla, ¿vale? Y eso... ¿En costes bajos qué consideras razonable? Bueno, costes bajos yo luego pondré el... Repito la pregunta, es que en costes bajos, las voy a repetir para que se escuchen luego ahí, en costes bajos, ¿qué consideras razonable? Es una muy buena pregunta. A ver, los gestores value... con los que aquí hay dos tipos, en la renta variable, yo como luego veréis es un portfolio diversificado, pero en la parte de renta variable, que en mi caso es la fundamental, tú tienes dos extremos, la gestión pasiva con costes bajos y la gestión activa con costes medios, altos o muy altos, lo que tú quieras. La gestión activa de la mejor calidad y en este país con nuestros gestores estrella está en un 84, los costes totales. En el otro extremo me voy a ETFs que estoy pagando un 0,1, un 0,3, 0,35, ¿vale? Y para mí, pues es intentar conseguir pues un punto medio. Mi cartera tiene un TER de un 1, ¿vale? Pero tengo casi un cuarto de la cartera en gestores value. Eso es un 1,84. Todavía tengo algún fondo más caro que eso, que luego veremos. Entonces, ponderado. Y para mí la parte de ETFs es fundamentalmente porque... A ver, a largo plazo un buen gestor lo va a hacer mejor seguro y por eso apuesto por ellos, pero bueno, la parte del ETF te da volatilidad, que hay que aguantarla, pero lo que te da es toda la rentabilidad del mercado sin ningún coste. Entonces, eso lo pagas con volatilidad si eres capaz de aguantarlo. Yo sé el margen o el límite que tengo volatilidad, entonces por eso no tengo más ETFs, porque si tienes todo en ETFs, o sea... Luego veremos en una transparencia, te puedes volver loco a un año, ¿vale? Sigo. Bueno, el decálogo, estos son mis pautas de inversión, mis principios de inversión,
que como antes decía, los puse por escrito en esa gestión conjunta de la cartera familiar, porque mis hermanos, como la mayoría de la gente de esto, no entienden ni quieren entender. Entonces yo dije, oye, si queréis que lo hagamos como yo creo que hay que hacerlo, estos son mis principios. Y mis principios, el primero es, ¿cuál es el estilo? ¿Cuál es la filosofía? Pues es una filosofía a largo plazo, como antes decía, por lo menos 10 años, buy and hold. Buy and hold es comprar y mantenerte firme, pase lo que pase. Y el mantenerte firme está muy relacionado con el pilar número 4, que inicialmente estaba incluido en el 1, pero lo saqué afuera a propósito, porque el market timing es como ese canto de sirena, ¿no? Que en estos momentos se empieza a verlo y fuerte. O sea, estamos en un punto del mercado que llevamos ya un montón de años alcistas y hay ya quien dice que nos vamos o sea, que viene la recesión, que algún día llegará y por ley de probabilidades cada día que pasa estamos más cerca, pero luego veremos con una gráfica qué hacemos. Entonces el market timing es de lo que hay que huir como de la peste, porque el market timing te hace salir, no saber cuándo entrar, gastar saliendo, gastar pagando impuestos y luego te pierdes las subidas y luego veremos por qué te las pierdes, ¿vale? El segundo punto y muy importante, la eficiencia en costes. Tú lo has preguntado y mi clave es esa. O sea, quiero tener values, pero los values se pagan, son caros, entonces pues los ETFs para compensar, ¿vale? Y el tema muy importante para mí es la selección de activos, el portfolio. O sea, como os decía, vengo de una experiencia en la que todo era o acciones o Bestinver o hedge funds y al final, oye, esto hay que hacerlo para aguantar los envites del mercado. El mercado tiene 365 días al año, son muchos años y eso hay que aguantarlo. Y eso, a mi modo de ver, solo se aguanta con una cartera diversificada. Y tampoco hay que volverse muy loco. Yo cuando hablo de diversificación hablo de renta fija y renta variable. Ya pasamos la fiebre de las commodities, del oro. El oro estuvo en este decálogo, ya lo hemos sacado. Si luego alguien tiene interés se lo explico, no quiero perder ni un minuto con el oro. ¿El apalancamiento? Pues obviamente no. O sea, el apalancamiento, los value no lo quieren ni en las empresas, ¿vale? O al menos en pequeñas proporciones. Y, joder, entre ahorradores, como para volvernos locos. Si es bastante difícil ganar dinero con lo que tenemos, como para encima pedir prestado, ¿no? No activos sofisticados, ni private equity, ni hedge funds, esos son cajas negras, son caros, hay gente a la que le gusta decir que invierte en eso, no sé si por hacer creer que tiene más o que es más listo, eso todo, o sea, yo sinceramente lo digo, no sirve para nada, o sea, ahí no se genera alfa de manera consistente en el largo plazo, son trampas, son cajas negras y en general es un dinero que el día que lo necesites recuperar lo vas a tener complicado, ¿vale? Son muy líquidos. Los límites de inversión, pues lo que os decía, pues no nos gusta invertir en gestoras muy pequeñas, donde sí, la rentabilidad es de doble dígito y es como muy excitante invertir con ellas, pero joder, luego llegan los 80, los 100 millones de euros y es muy difícil. Entonces, yo me quito el sombrero con aquellos gestores, pues como Paramés, como Álvaro Guzmán de Lázaro o Iván Martín, que, joder, que con 1.000 millones debajo del brazo, 1.500 de gestión, están sacando rentabilidades de doble dígito. Y es que las llevan sacando durante muchos años, ¿vale? La moneda, somos agnósticos en moneda. Igual que yo no conozco, como decía el gestor ayer en el Value School, ningún rico que se haya hecho rico con el market timing, tampoco conozco a nadie que se haya hecho rico jugando a la moneda. Yo tengo muy claro que vivo en Europa, nuestra moneda es el euro y gasto en euro, con lo cual la mayor parte de mis ahorros los invierto en fondos y cosas denominadas en euro. Luego veremos en detalle la cartera, como decía. Y estas son dos cosas que... Este decálogo es del año 2010 y estas dos cosas pues son de algo que voy a comentar luego de próximos pasos. Son el rebalanceo, es decir, volver la cartera a su estado original, que es el asset allocation estratégico, y luego, bueno, pues siempre puedes jugar, en nuestro caso, hasta con un 20% en un asset allocation táctico. Lo menciono ahora, pero lo veremos en la cartera. La realidad, yo a día de hoy no lo aplico. Lo he leído, la teoría dice que hay que aplicarlo. Hoy es el día que aún no lo he aplicado, soy sincero. Y la fiscalidad alguien me dirá que es el pilar 2, son costes. Sí, pero es un coste diferente. O sea, a mí, y luego lo explicaré, la fiscalidad ya empieza por no gustarme invertir directamente ni en acciones, ni en SICAPs, porque al final, cada vez que quieras hacer un movimiento, pasas por Montoro. Y en este país tenemos la fortuna de que puenteamos a Montoro con los fondos de inversión si es que lo que hacemos es un traspaso y no vendemos. Entonces, para mí el fondo de inversión en España es en lo que hay que invertir. Joaquín,
Sí. La pregunta es si la proporción entre fondos activos y ETFs se mantiene constante o si va variando a lo largo del tiempo. Pues en los 2 últimos años se mantiene igual, ¿vale? A mí lo que me está pidiendo el cuerpo, y es lo que luego quiero contrastar con los próximos pasos, es seguir aumentando mi participación en los fondos value. Y alguna idea tengo al respecto. Pero para mí los ETFs es como la energía nuclear, el mix energético en este país. Yo he trabajado para el negocio eléctrico. La nuclear es la que no para, el 20% de la energía que consumimos siempre es nuclear, la nuclear no para. Pues en mi caso el ETF es la energía más barata, son los más baratos y es lo que no tiene que parar. O sea, yo es lo que creo que no me debería deshacer, ¿vale? Sí. Bueno, la pregunta es por qué ETFs y no fondos índice, que en los fondos índice también tienes el peaje fiscal que te permite cambiar de un fondo a otro, que a día de hoy, que eso está a punto de cambiar en teoría, todavía tienes que pasar por Hacienda si quieres cambiar de un ETF a otro, o sea, si quieres vender ETF o comprar otro. Entonces, ¿por qué ETFs y no fondos índice baratísimos? Yo soy un firme seguidor de Bogle, el padre de la gestión pasiva, es un crack, tiene muchos y muy buenos libros, sigue en activo con 80 y pico años y solo tengo un fondo de Vanguard en un porcentaje muy pequeño, porque cuando hice mis aportaciones a los ETFs, pues no podía comprar Vanguard. Y tengo algunos ETFs y son más baratos que el Vanguard que tengo comprado en España, al 0,35, ¿vale? Entonces, yo con los ETFs, yo no quiero pasar por Hacienda. Lo que tengo lo voy a mantener y luego, fruto del rebalanceo, ya veremos si compro más o menos. Pero prefiero fondos de inversión, la verdad. ¿Vale? Bueno, ahora quiero ilustrar alguno de estos pautas de inversión con gráficas que yo voy recopilando a lo largo del tiempo. A mí las gráficas me sirven en momentos de duda, pues con las pautas pues me sirven pues para intentar asegurarme de que lo que estoy haciendo lo tengo que seguir haciendo, ¿no? Entonces voy a presentaros unas cuantas gráficas. A ver, ¿cuál es el mercado por excelencia? El SP500, es del que hay datos históricos. Aquí nos podemos ir casi 90 años atrás y ver que 3 de cada 4 años, cada cajita es un año, ¿vale? Y aquí tenéis toda la dispersión de valores, año a año. Entonces, si lo vemos desde arriba, decimos, y yo lo estoy viendo que no puedo leer cada año en la pantalla, pero veo una distribución que está bastante orientada al positivo, ¿vale? O sea, todo lo verde hacia la derecha es positivo. 3 de cada 4 años el SP, desde el año 28, desde enero del 28, ha terminado en positivo. Muy bien, entonces invertimos en renta variable a tope, eso es lo que yo estoy propugnando. Bien, hemos vivido 2008, 2008 fue durísimo. 2008 está ahí a la izquierda, pérdidas de más del 30%. Pero es que cualquier año después del 2008 está del verde para la derecha, o sea que no fue tan difícil. Visto a posteriori, para alguien que lo venga a ver desde ahora. Pero es que si ahora ninguno de los que estamos aquí y vivimos la gran crisis del 30, esta fue la gran recesión del 2008, la gran depresión del 29, es que el 29, y aquí no se lee muy bien, pero es que todos los años cercanos al 30, al 31, al 32, están del menos 20 hacia la izquierda. Imaginaros hacer un buy and hold viendo caídas del 30, viendo caídas del 40, si no ha salido en el 30 o en el 31, resulta que llega el año 33 y estás ganando un más de un 50. El 34 estás perdiendo menos de un 10 y el 35 estás ganando más de un 40. Claro, eso es que es muy difícil vivirlo. El que pudo vivir esto, a mí me gustaría saber qué porcentaje se mantuvo fuerte ahí y vivió esto. Esto es muy difícil. O sea, esto año a año es dificilísimo. Por eso yo digo, yo soy incapaz de invertir el 100% de mi cartera en renta variable, porque yo no podría aguantar esto y creo que nadie de los que estamos aquí podría. Si alguien se cree lo suficientemente fuerte, que viva esto. A más, en el mismo mercado americano, el Dow Jones, fijaros, para alguien que estuvo o permaneció invertido desde el año 30, es que en ninguna década hubieras perdido dinero. Pero ¿esto qué supone? Estar invertido. Esto es el buy and hold, ¿vale? Y esto es real. Sin embargo, fijaros que en el mismo índice SP500, en una serie histórica más reciente, desde creo que el año 80, no lo veo bien, nuevamente aquí se cumple que 3 de cada 4 años el índice terminó en positivo. Pero es que en casi todos los años ha habido pérdidas intraanuales. Cojamos cualquier año, una ganancia del 26, pues ha habido una pérdida durante el año del 14. Pues esto, amigos, hay que aguantarlo.
Entonces, para aguantarlo, yo lo que recomiendo es solo una parte de la cartera pura en renta variable, ¿vale? Y para mí esta es una transparencia muy interesante porque coge 50 años, 600 meses del Dow Jones, ¿vale? Y lo que hace es, el recuadro son 12 meses, un año. Si yo cojo cualquier secuencia de 12 meses en esos 50 años, la probabilidad de pérdida es alta porque es 1 de cada 3 años. Entonces, no tiene sentido invertir a un año en renta variable. Sin embargo, si te vas a 10 años, ya has minorado esa probabilidad de pérdida a menos de la mitad, el 15%, que requiere estar invertido 10 años. Pero es que si has estado invertido 20, ya estás en el 7% de posibilidad de pérdida. Y si inviertes a 30, a 40 o 50 años, ya no hay ninguna secuencia de 30 años consecutivos donde hayas perdido dinero. Ese es el buy and hold. Y esto es la realidad histórica. Otra cosa muy interesante a mi modo de ver, las caídas y las recuperaciones. La duración de las recuperaciones es 2,5 veces históricamente en el S&P 500 que la duración de las caídas. Fijaros, a una caída de 24 meses de 2 años le sigue una recuperación media de 4 años y medio, ¿vale? Y a una caída media en esas 10 recesiones que se han producido desde el 1928, una caída media del 45%, que si recordáis la primera gráfica que he mostrado, requeriría casi un 100% de recuperación, le sigue una recuperación media del 154%, ¿vale? Con lo cual, que no queda otra, que hay que estar invertido, porque tan pronto cae como que se recupera. Las caídas son siempre de pendiente muy alta y de recuperación de pendiente muy alta también. Hasta ahí era por ilustrar el principio más fundamental, el del buy and hold, y este es un poco por ilustrar la importancia de la diversificación, ¿no? La diversificación por dos motivos, por correlación y por volatilidad. En la esquina tenemos lo que es la renta variable americana. Bueno, correlaciona con otras rentas variables, ¿vale? La de nuestro mercado, Australia y el Far East, en 0,90, con los emergentes en 0,80, pero fijaros, tiene una volatilidad anualizada para la serie histórica que aquí se estudia del 16%. Otros mercados de renta variable el 20%, emergentes el 24%. Pero es que fijaros, los bonos lo que hacen es una correlación negativa. Cuando baja la renta variable suben los bonos. Y ese es el interés de hacer un portfolio. Es decir, intentar descorrelacionar y sobre todo bajar la volatilidad. Ya veis, un 3% de volatilidad con los bonos. Esto es histórico, ¿vale? Y luego esta, que casualmente es una transparencia que repasando la presentación de Marcos aquí presente, él la utilizó también, vamos a llegar a la misma conclusión por diferente camino. A ver, esto tiene truco, fijaros. Esto es en una serie histórica, desde el año 50, el S&P 500, a un año, ¿vale? Cojo todas las secuencias de un año, invierto solo el verde, todo mi capital en renta variable. Fijaros la variabilidad, la dispersión. O sea, desde un menos 50, prácticamente un menos 45 hasta un más 50, ¿vale? Una cartera 100% bonos americanos, largo plazo. Fijaros, la posible caída a un año o 12 meses se reduce a la tercera parte. ¿Qué he dicho? Al 8%, o sea, es el 20% de esa caída. Y prácticamente toda la subida. Pero es que un portfolio 50%, o sea, 50 acciones, 50 bonos, la caída se reduce a la tercera parte, el 15%, y gran parte del upside. Esto, veis que se armoniza mucho a largo plazo, pero es que el problema no está aquí. El problema está que hay que aguantar esto, un año y otro año y otro año, y esto es cada año, ¿vale? No quiere decir que todos los años sean iguales, pero pueden ser años así. ¿Esto quién lo aguanta? Yo el verde no lo aguanto. Yo por eso estoy en el gris. Que hablamos antes de 2008, pero justo es que estaba buscando los datos, no lo he encontrado así sobre la marcha, pero el periodo, los que lo vivieron o vivimos, el periodo 2000-2002, sí fue un poco así. No recuerdo exactamente los datos, pero sí hubo una caída bestial en el 2000, 2001 parecía que tal, pero con el 11S terminó de rematarlo y 2002 hasta octubre también, ¿no? Y esos años efectivamente la salida de dinero en fondos de renta variable en España fue bestial y descomunal, ¿no?
que luego no entró hasta 2006-2007, esos volúmenes de dinero, cuando ya había recuperado el mercado y estábamos a punto de la caída de 2007-2008. Bueno. Entonces, esto lo que quiero es ilustrar que esto nos salva de esas grandes volatilidades y las variabilidades que el mercado, por definición, trae consigo, ¿vale? Bueno, esto es el market timing. Yo el market timing insisto mucho, y ayer en la conferencia me alegré mucho de que la conferencia, el que vino y vino con datos históricos sesudos, demostró que no ha habido nadie que haya batido a los índices de una manera constante en el tiempo y mucho menos, o sea, se ha quedado muy atrás con el market timing. Yo aquí traigo una transparencia de una firma muy reputada en la gestión de activos de renta fija, que es Lear Investments, y esto es lo que dicen con la línea negra, dice que estamos en un punto, la línea negra es el índice de desempleo en Estados Unidos. El índice de desempleo, cuando toca mínimos, aquí ya veis que cuando toca mínimos, ¿vale?, coincide con la franja roja es máximos de bolsa. Y luego, esa franja gris son las recesiones. Estos tíos lo que dicen es, en la serie histórica, desde el año 50, cuando hemos tocado un mínimo del índice de desempleo, automáticamente viene una recesión. En la gran recesión, este índice de desempleo estaba en un 4.4 y ahora está en un 4.3, todavía más bajo. Estos tíos dicen, viene la recesión. Y estos tíos son muy buenos. Bueno, creo que fuese un gestor importante que dijo que con Trump se iba a acabar el mundo y él ahora en esto que ha publicado de los periodistas a los que no puede ni ver, lo ha puesto y ha dicho que esto no ha sido así. De momento no ha sido así, vamos a ver. La realidad, si hacemos caso a estos señores, lo que el cuerpo te pide es salir. Esto es lo que yo llamo un canto de sirena. O sea, estamos en un momento ya muy maduro del ciclo, pues hay que salir, ¿vale? Entonces la siguiente transparencia es un poco por ponernos en nuestro sitio, ¿vale? Y si salgo, ¿qué pasa? Que si salgo, luego se supone que es con ánimo de volver a entrar. Entonces, ¿qué pasa? Y otra vez volvemos al S&P500 en la serie histórica de los últimos 30 años, del 85 al 2015. Cogemos todos los días del índice, buy and hold. Rentabilidad, el 8%. Bueno, me salgo y cuando entro. ¿Qué pasa si me pierdo solo los 10 mejores días de esa secuencia? Solo los 10 mejores días es un 0,13% de todos los días. Mi rentabilidad bajó del 8 al 5. Pues que si me pierdo los 20 días, cae a menos de la mitad. Y si me pierdo los 50 mejores días, estoy perdiendo dinero, aunque esté invertido los 30 años, si me he perdido los mejores días. Y este es el market timing. El market timing es coste de entrar y salir, coste de oportunidad, y que los mejores días siempre vienen cuando uno menos se los espera. Cuando mayor ha sido la caída, ¿cómo se suele decir? Que el momento más oscuro de la noche es justo el momento anterior al alba. Pues esto es exactamente igual. Con lo cual, la única recomendación que yo mismo me hago, y por eso miro a esta transparencia cada vez que tengo dudas, mantenerse invertidos, y vuelvo a insistir en esa parte de la cartera. O sea, la cartera no es todo renta variable. El rebalanceo, pues esto es a lo que yo le estoy dando vueltas. Antes de la crisis, el S&P del 97 al 2007, como fue una bolsa subiendo, de un portfolio inicial de 40 bonos, 60 equity, el equity es el verde, pues pasaríamos a un 65 equity. No es un cambio muy grande. Yo me permito movimientos tácticos de hasta el 20%. Sin embargo, después de la crisis, marzo 2009 a diciembre de 2016, esa cartera, por la crisis, la parte de renta variable hubiera bajado del 65 al 40 y pico, pero es que con toda la expansión de los mercados se hubiera puesto en un 69% de renta variable. Entonces, aquí todo indica que lo lógico es rebalancear la cartera, ¿vale? A ver, lo curioso, lo paradójico es que luego el resultado no hay tanta diferencia. Esto es con rebalanceo y esto es sin rebalanceo. En vez de un 7, un 6,6. Y creo que no tiene en cuenta el coste que tiene de tener que rebalancear, de entrar y salir. Por eso, para mí sigue siendo un punto de discusión y de pensamiento que luego, si queréis, lo abordamos. Esta es en la que más tiempo me quiero parar y hace referencia un poco al tiempo que comentaba Vicente del 2001, ¿no? Yo aquí me siento identificado y no sé vosotros. Yo voy a repasar con vosotros. Esto sería un ciclo normal de bolsa, ¿no? Con su subida, punto de máximo subida, y recesión, punto de mínima recesión y vuelta a la subida.
y traduzco literalmente. Aquí el ahorrador dice, bueno, el precio está subiendo, vamos a ver qué hace la bolsa. Hay una pequeña corrección y dice, es interesante porque se mantiene la tendencia de subida, pero entonces en la próxima corrección voy a meterme. Se la pierde y entonces aquí ya dice, bueno, esto está claro que me he perdido esa consolidación, pero voy a entrar. Y el tío entra y aquí todo ufano dice, joder, ¿ves cómo he acertado? Porque esto sigue subiendo. Empiezan las primeras caídas y el tío dice, claro, buen momento para comprar, y compro. Y sigue cayendo a mazo y vuelvo a comprar y doblo la posición. Aquí empiezan los primeros nervios. El tío dice, joder, en cuanto esto suba, yo lo vendo. Empieza a caer, pero menos, y dice, bueno, no lo creo. Ha caído a tal valor y yo creo que esto es su menor valor. Debe ser en esa acción el menor valor que había alcanzado. Pero las pérdidas continúan, las caídas continúan. Y aquí ya dice, bueno, voy a esperar a que se recupere y parece que voy a tener que estar bastante tiempo invertido. El mercado vuelve a caer a plomo. Entonces ya pierde los nervios y se empieza a acordar, aquí no es de Montoro, pero sí de la SEC o del regulador, y dice, ¿qué carajo está haciendo el regulador que no actúa? Sigue cayendo y en este punto, ya muy cercano al bottom, el tío dice, no lo aguanto más, vendo y no vuelvo a entrar. Y aquí es donde vende. Y aquí es donde dice, menos mal que vendí. Y aquí vuelve a decir, ¿ves? Sí, ya lo sabía yo, esto es una pequeña recuperación y volverá a caer. Y aquí dice, ya lo dije. Y aquí dice, ¿pero qué está pasando? ¿Pero qué coño está pasando? Y aquí dice, coño, más gente que se la va a pegar, que están entrando y se la van a pegar. Pero aquí ya es donde reconoce, bueno, ya se ve que esto va para arriba y que yo sabía que esto iba a pasar. Sabía desde el principio que esto iba a pasar. Y justo en el punto 19, antes del punto donde entra, dice, voy a entrar porque está más barato que cuando entré la primera vez. Y este es el triste ciclo del ahorrador o del inversor. Hay una que se dice siempre, que yo tengo apuntada la próxima vez que lo escuche, cuando las primeras subidas, que son bestiales, y la gente dice, esto ha subido demasiado rápido, para que sea una buena subida tiene que ir despacio, tiene que ser poco a poco, no tan rápido. Eso siempre se dice, ya veréis cómo la próxima se vuelve a decir también. Pero efectivamente, fijaros que en las caídas son siempre muy pronunciadas y quizá como para engañarnos, de repente se toma un respiro, se toma otro respiro. Aquí también medio nos engaña y lo que decía Vicente, las subidas son con una pendiente brutal. Esto en el tiempo es impresionante. Bueno, si os parece, vamos ya con la cartera y yo aquí os pongo la cartera tal y como es y tal y como está y os explico yo cómo he hecho la cartera. El punto 1 quiere decir por lo que hay que partir. Es decir, primero uno tiene que ser sincero consigo mismo y decir cuál es mi perfil de riesgo. Bueno, yo por mi forma de ser, de ver el mundo y de mis circunstancias, y creo que por mi edad, pues mi perfil todavía es arriesgado, ¿vale? ¿Y cuál es la rentabilidad objetivo? O sea, yo creo que nadie puede ponerse a pensar en una cartera, en hacer un portfolio sin saber qué objetivo espera. Porque es hacerse trampas al solitario. O sea, yo no puedo esperar ganar un 12% anual y tenerle miedo a la bolsa. Yo soy consciente que para sacarle un 8% de rentabilidad anualizada a una cartera hay que arriesgarse y hay que arriesgarse bastante, ¿vale? Por eso, lo primero que pongo es esto, definir cómo soy y cuánto quiero ganar. Y en base a esto, hago la cartera, ¿vale? Y yo, como os decía antes, o sea, yo ya solo contemplo básicamente 4 cosas. La renta variable, y en renta variable meto, como luego veréis, cosas que tienen gran parte de renta variable y una parte que no, pero yo a eso le llamo renta variable, renta fija, y ahí meto el high yield, el investment grade, o sea, meto todo lo que es renta fija, gobiernos, corporativos, y luego con la liquidez pongo la renta fija más fija, que son los monetarios. Pero lo que yo entiendo por monetario es algo que es un poquito más arriesgado que el monetario, ¿vale? Y luego, pues, con lo que nos gusta especular, como decía antes, ese 3%, que ahí lo pongo como otros, y que en mi cartera no cuenta para nada. O sea, ni le pido rentabilidad, eso es para jugar, y si se pierde, perdido está, y algo que aprenderé, ¿vale? A partir de ahí, por explicar cómo está y por el tema de fiscalidad y costes, pues 3/4 partes de mi ahorro está invertido en fondos de inversión, ¿vale? Los ETFs es un 18%, las acciones es Berkshire Hathaway, un 3,8%.
el otro es un 3,9. Debía ser un 3, pero bueno, por aquello del táctico y que me permito unos movimientos de más menos 20, hoy está en un 3,9. Los activos están denominados en un 80% en euro y en un 20% en dólar. Tengo ETFs en dólar, ¿vale? Ahora lo veremos. La bolsa americana básicamente está invertida en dólares y con Berkshire. Bueno, esto de la rentabilidad son 10 años, por favor no le hagáis caso ni al 8, ni al 9, ni al 10, porque estaba en mantillas, ¿vale? Y la rentabilidad, esto se ha movido, esto es del 13 al 17, la rentabilidad anualizada a 5 años es un 7, la volatilidad es un 6%, el ratio de Sharpe, o sea, el exceso de rentabilidad frente al activo sin riesgo, el Euribor a 12 meses, 1,23, y el VaR, el Value at Risk, esto es un 10%, es decir, mi cartera en una caída normal y con un grado de confianza del 95% podría perder un 10% en un año, ¿vale? Esto es estadística, ¿vale? El 5% pues caería más. En circunstancias normales, con un 95% de confianza, caería hasta un 10%. Si yo no soy capaz de asumir esas pérdidas en un año con esta cartera, tengo que tocarla. Yo tengo que ser consciente que si mi cartera mañana cae un 10%, lo tengo que asumir, porque es lo que tengo, ¿vale? Y luego lo he puesto aparte, el TER de la cartera, los gastos totales de media de los fondos, acciones y ETFs en los que invierto es un 1%, ¿vale? Por lo que decía de eficiencia en costes. Bien, y ahora por ver el detalle de la cartera, aquí sí me gustaría explicar que lo que me preocupa no es tanto el detalle de la cartera, sino porque hay quien dice, y parece que está soportado en estudios, que la rentabilidad de la cartera viene dada por la selección de las clases de activos, no tanto por el producto concreto, por el fondo concreto. Dicen que hasta el 90% de la rentabilidad viene de la selección de lo que yo llamo los bloques, ¿vale? Yo tengo 3 bloques, yo lo quiero hacer sencillo. Yo he dicho que invierto lo que no voy a necesitar en 2 años, ¿vale? Mi corto plazo son 2 años, yo tengo que tener ahorrado lo de 2 años. Pero si pasa algo en 2 años y necesito por cualquier circunstancia un dinero adicional a lo que tengo previsto para los próximos 2 años, pues tengo lo que llamo monetarios y liquidez, cuyo horizonte es menos de 2 años y a lo único que le pido es seguridad, es un colchón para dormir tranquilo, ¿vale? La rentabilidad esperada entre 0 y 1. Antes, perdonar, creo que lo he dicho, pero la rentabilidad objetivo es el 8%, luego explicaré cómo se calcula. Desde luego en esta parte del bloque 1 le doy un peso 0, o sea, esto no le pido rentabilidad, ¿vale? Sí, me diréis que el Carmignac Securité no es monetario, tiene una parte monetaria pero no lo es, pero es que para mí es el fondo más seguro de lo que tengo yo, lo trato como monetario y este es mi criterio. Quizá no sirva para nadie más, para mí sirve, ¿vale? La otra parte del bloque 1 es, y en este caso es un 18% de la cartera, ahora mismo, es lo que da estabilidad a la cartera. Es una parte fundamentalmente de renta fija a la que no le pido, es un horizonte de 5 años y no le puedo pedir una rentabilidad, pues una rentabilidad entre el 1 y el 4%. Y ahí los productos más importantes son 2, Carmignac Patrimoine y Cartesio X. Bueno, Cartesio X es uno de los fondos que cumple lo que os decía de la gestora robot. Tiene un track record desde marzo de 2004 con una rentabilidad anualizada, hoy que está al 70% de liquidez, ha cerrado un año en el 4 y pico, creo. 4 y pico o 3, no me acuerdo muy bien, tengo ahí los datos. Pero es que anualizado, el Cartesio X ha hecho un 4,5. Ha hecho un 4,5, ¿vale? Entonces, como el Patrimoine, yo al Patrimoine, ¿qué le pido? El Patrimoine es un fondo que tengo muy grabado a fondo porque estoy invertido en él y en 2008 ese fondo no perdió. Entonces, hay fondos, a los fondos value les pido la máxima rentabilidad cuando el mercado va para arriba, pero yo necesito fondos que me den la mínima pérdida cuando el mercado va para abajo. Y tengo de esos fondos aquí en la parte renta fija y en la parte renta variable. Es decir, fondos que cuando el mercado caigan o caigan, si caen, caigan poco. En 2008, Cartesio X creo que cayó, lo he estado viendo esta tarde, un 2 y pico, ¿vale? Luego tuvo una caída también en 2011. Aquí tienes desde 2005, sí. Cartesio X, ¿no? La primera fila, sí. Muchas gracias, Vicente. Pues fijaros, Cartesio X en 2008 cae un 2%, un 2,2. Eso es lo que yo quiero. Y anualizado a 31 de diciembre de 2017 lleva una rentabilidad anualizada del 4 y pico, ¿vale? Y eso es lo que yo espero de este fondo, con unos costes
razonables que están en el 0,62, ¿vale? Y luego la parte mollar de la cartera es el bloque 2. El bloque 2 está en dos partes, aquí no entraba todo. En el bloque 2 está todo lo que yo llamo renta variable, ¿vale? Yo aquí lo que le pido a esta parte de la cartera, esta parte es la parte de la cartera que hace el crecimiento, ¿vale? En mi asset allocation estratégico, 2/3 partes es crecimiento, 66%, y una tercera parte es renta fija, monetario, ¿vale? Entonces, ahora estoy en un 69 prácticamente, ¿vale? Yo aquí lo que le pido a esta cartera es una rentabilidad, veis que es una horquilla muy amplia del 4 al 20%. Esto lo divido en tres partes que son bastante, con un peso bastante similar. La parte de los value, y ahí no cuento Abaco porque a Abaco no le voy a pedir el 15% que les pido a los value. En los value, si tomamos a Abaco, a los Magallanes y a los Advalores, tengo un 23%, creo recordar, ¿vale? Yo a esos les pido un 15% anualizado. Pues no es que yo se lo pida, es que dos de los gestores se han comprometido públicamente. En la segunda reunión anual de Advalor dijo un 17% anualizado. Yo lo apunté y luego fui a preguntarlo, me lo confirmaron. A Iván le he oído decir un 15%. Sin embargo, Paco, que es un tío, bueno, pues que tiene su estilo, Paco dice que lo que quiere es mantener el poder adquisitivo de sus ahorradores. Hombre, Paco en diciembre ha demostrado lo que es, y ya estamos en un 11% con Paco García para mes, ¿no? Entonces, como os decía, al tercio de los value les pido un 15%, a los ETFs les pido un 10%, ¿vale? Los ETFs suman un 18% prácticamente, y al resto, pues les pido un 7%. Y en el resto está, por ejemplo, a ver dónde está por aquí, perdonar, el Cartesio Y, que tengo casi un 5%, el Cartesio Y tiene una rentabilidad anualizada del, creo que es el 6%, desde el principio, desde marzo del 2004, y hoy está en una liquidez del 50%. Coño, pues el Cartesio le estamos pagando un 0,84, un 0,86, por saber cuándo poner a trabajar esa liquidez, ¿vale? Yo no la quiero tener, yo no la sé gestionar, pero espero que ellos sí, y lo están demostrando desde el año 2004, ¿vale? Para mí eso es confianza. Este es uno de esos fondos que cuando cae, quiero que caiga poco. Y en el 2008 también tuvo unas caídas, su índice comparable cayó un 30 y pico, cayeron un 14, ¿vale? Y el otro fondo que quería resaltar aquí, que es un fondo, a ver si no lo veo, sí, el Amundi. El Amundi es un fondo con peso en mi cartera, es el fondo más caro que tengo, un 2.2 de coste anual. Coño, pero es que el Amundi es un fondo que históricamente solo se queda con el 30% de las caídas, ¿vale? Amortigua el 70% de la caída. Y en el upside es capaz de absorber el 84% de la subida. Entonces, estoy pagando el lujo de un 2,2 porque es que lo demuestra. Y el 2017 ha cerrado en un 7 o 7,7% de rentabilidad. Lo demás, pues está Berkshire, como os decía, están los eShares. Los Magallanes, Magallanes es donde más tengo un 12% y es una de las posiciones que el Microcaps, que ya está en 80 y algo millones, dijeron que se cerraba en 100, pues me animaría a meter un poco más. Y en Cobas pues también, porque en Magallanes estoy en un 12, en Advalor un 7 y en Cobas estoy en un 6, en un 5, perdón, en Cobas Selección, que entré en Inversis a primeros de enero del año pasado. Entonces, bueno, luego está la parte, como os decía, de jugar, de arriesgar, las apuestas. En mi caso, la parte fundamental es una empresa en la que participo desde el principio, es una startup que se dedica a la movilidad en vehículos, que empezamos con los seguros de Pay As You Drive, que es Next Mobility. Luego Markel, pues porque, joder, me enamoró la compañía, es una Berkshire en pequeñito. Cuando estuve en 2015 coincidiendo con Vicente la segunda vez en Omaha. Y luego, pues Smart Social SICAP, yo no creo en el análisis técnico, pero Smart Social SICAP nace de Unience y son usuarios de Unience y yo dije, pues esto hay que apoyarlo sí o sí. Y está ahí y no pasa nada. Y a esto, mi rentabilidad objetivo sería ganarle más de un 10 en un plazo, desde luego, de especulador, de no más de 5 años, porque yo creo que no hay startup que aguante, o sea, si aguanta 5 años ya ha salido y si no es que se ha perdido todo. Yo en el 8%, este 3% pinta 0. Entonces, si sacáis la cuenta, sale un 8. Yo a largo plazo es lo que espero y lo que creo que esta cartera, así como está, me puede dar, ¿vale?
Esta es mi cartera. La experiencia de Omaha, pues hombre, Omaha en primer lugar es, pues gracias a Vicente, que ha hecho de núcleo aglutinador de los españoles que nos hemos desplazado allí, pues he conocido, pues por ejemplo, a Rafa Soto, que es el organizador de Value Bilbao, y que es todo un personaje, hay que decirlo, lo conocí allí, y pues he conocido a otros, he conocido a Fabián, a Paco Lodeiro, he conocido a Pablo Martínez Bernal, que me parece que sería un buen candidato para estas charlas, que además fichó, y no por casualidad, con Amiral, Gestor Value, porque se conocieron aquí, fijaros las vueltas que da esto, y bueno, y a más gente, ¿no? Para mí, la primera vez que fui en 2011, bueno, fue cuando la salida de Sokol, que todo el mundo pensaba que iba a ser el sucesor de Warren Buffett, y fue muy interesante vivir aquella circunstancia allí, las explicaciones que Warren Buffett tuvo que dar. Warren Buffett reconoció pues, que le defraudó. O sea, David Sokol fue el que le llevó a Buffett a la compra de Lubrizol. Y él resulta que se descubrió que, aunque no era ilegal, pero sí poco ético, que él había comprado Lubrizoles antes de proponérselas a su jefe, ¿no? Y sonaba en todas las carteras como sustituto. Un excelente inversor, ¿vale? François, el de Amiral, tiene una anécdota muy interesante con David Sokol que nos contó en 2015 y que luego si queréis en el café la comparto. Pero François Badelón es también otro personaje y gran gestor. Para mí en 2011 fue el descubrimiento del gran tapado del sabio de Charlie Munger. Ahí está el libro del almanaque de Charlie y Charlie. Fijaros su importancia que en el turno de preguntas en Omaha siempre es Buffett el que responde primero, ¿no? Cuando Buffett termina siempre dice algo que añadir Charlie, y Charlie normalmente dice no tengo nada que añadir. Pero cuando tiene algo que añadir, añade 2 frases, y lo que dicen 2 frases es que te quedas enganchado porque cuesta entender todo lo que tiene que decir, ¿no? Entonces, bueno, y es la capital del value a nivel mundial ese fin de semana, y ese fin de semana ocurren cosas. En 2015 yo tuve la oportunidad de escuchar a este hombre, que es otro crack, que es Tom Geithner. Tom Geithner gestiona todo lo que Markel, que es una pequeña Berkshire, gana, el moat que tiene de lo que saca de un negocio muy de nicho de seguros. Este lo gestiona en las compras que hace con Ventures, con Markel Ventures, y tiene un track record impresionante. Entonces, estaba dando la conferencia en una sala de menos de 1000 personas, y bueno, yo dije, pues oye, a la vuelta tengo que comprar algo de esto porque es que esto tiene interés. Y ese fue un poco el movimiento. Y sobre todo, y lo más importante, esto te sirve para reafirmarte en tus principios. O sea, escuchar a Warren Buffett decir las cosas que dice con todo el sentido común, pues para mí no tiene precio, ¿vale? Lecturas, pues yo aquí he traído unas lecturas que a mí me han servido, que igual a otro no le tienen que servir, pero bueno, están las de Lynch, las de Bogle, de Buffett, están compradas en el 50 aniversario, sus cartas a los accionistas, que lo recomiendo vivamente. Y yo de aquí destacaría el libro de Howard Marks, que son The Most Important Things, son sus pilares, sus 10 pilares. El libro de Paco García Paramés, que para mí tiene algo que no tiene ningún anglosajón. Los anglosajones solo saben hablar de dinero y rentabilidad. Paco destila humanidad de cómo llegó hasta donde llegó, y sobre todo para mí pone el marco de la Escuela Austríaca de Economía, y me parece que ese libro, el primer libro que yo leería si tuviera que leer un libro. Al final están El cerebro del inversor, que ha sido el regalo a los accionistas de Magallanes de este año, que habla de la psicología, que habla muy bien, y luego el de Progreso, es el último publicado por la Escuela de Valor de Cobas, que me parece un libro espectacular, que narra 10 áreas en las que hoy estamos mucho mejor que hace solo 3 décadas, en temas de salud, de alimentación, de educación, esperanza de vida, etc. Es un libro buenísimo. Y luego lo voy a hilar con el final de la presentación. Los próximos pasos, yo un poco ahora en lo que me estoy centrando es en tratar de sistematizar el proceso inversor. He buscado mucho y he visto, pues como siempre los anglosajones están muy por delante y tienen algo que a mí me gusta, que es el Investment Policy Statement, que al final es tu política de inversión. Y ahí recoges lo que haces, cómo lo haces, cuándo te reúnes y por qué, cuándo el táctico se mueve, cuándo rebalanceas. Y en mi caso, pues yo he puesto, oye, antes de poner unos objetivos, unos valores. ¿Qué quiero hacer yo con esto y para cuánto tiempo y para qué? Y esos son los valores, ¿vale? A partir de los valores aterrizo en unos objetivos de inversión con un horizonte temporal determinado y una tolerancia al riesgo. Lo hemos visto antes. A
partir de ahí, la gestión del gasto, a ver, yo creo que esto, yo te apunto todos los días lo que gasto, pero sí que creo que le tengo que dar una vuelta a lo que es la gestión del gasto, porque al final de nada sirve una rentabilidad nominal del 8, que se queda en un 6 o en un 5 de real, si luego quitas unos gastos. O sea, los gastos ahí o los apuras o te puedes quedar con una rentabilidad al final del viaje de un 2 o de un 1 o de un 0. ¿Vale? O sea que la gestión del gasto es fundamental. El decálogo, como no, y la revisión y seguimiento, comentaba al principio la ayuda de la EAFI, que es fundamental. Yo cuando estaba solo tenía todo metido en Morningstar, lo miraba todos los días. Empezamos con la EAFI, también lo miraba todos los días. Llevo años viéndolo solo 10 veces al año, 10 reuniones al año, y ahora ya hemos quedado en que a partir de este año ya lo estamos aplicando, van a ser 6 veces al año. Objetivo, 3 veces al año. Ya está, sinceramente. Y para terminar, las conclusiones. Que el modo de invertir tiene que ser personal. Cada uno tiene que llegar a su manera de invertir. Yo he traído la mía, con mis circunstancias, y creo que lo importante es en base a la experiencia de cada uno y sobre todo con dinero contante y sonante. Hay que poner los duros y hay que perder dinero. Si no se pierde dinero no se aprende. Es mi convicción absoluta. ¿Vale? Entonces por eso creo que hay que empezar poco a poco, no empezar con todo de primeras. Muy importante el tiempo, que para mí es la llave para la fórmula mágica del interés compuesto. Las 3 palabras que más creo que he mencionado en esta charla son ahorro, tiempo y costes, ¿vale? Y luego convicción. Yo creo que es muy importante, y en eso hago un guiño a la famosa carta de Vicente, que hay que tener las convicciones por escrito, y lo que uno cree que tiene que aplicar lo tiene que tener por escrito para leerlo cuando vienen mal dadas. Y yo en eso recomiendo o hacerse unos principios, o un decálogo, o unas gráficas, o la carta de Vicente, que está muy bien y que ha sido muy comentada y muy vista. Y luego, bueno, pues mira, portada del último Time, el gran Warren Buffett, en un número que, como el libro que hablaba antes, pues habla de optimismo. Los medios de comunicación todo el día dándonos malas noticias, y resulta que en muchas cosas estamos mejor. Y Buffett lo dice, hoy estamos mejor que la generación de mis padres, y él cree que nuestros nietos van a estar mejor que nosotros. Y yo con esto me quería despedir. Muchísimas gracias, y a lo que queréis preguntar. Bueno, ¿alguna preguntita, algún comentario que queráis hacer? El tema del 2008, el tema de aguantarlo, yo cuando estuve comentándolo aquí, pues también lo dejé caer. Yo nunca hubiera sabido, si yo no hubiera invertido con recurrencia y poco a poco, y dándole su sentido a la renta fija, un 2008 me vino muy bien porque invertía como invertía. Si yo llego a haber invertido todo de golpe en 2006, yo no sé si en 2008 hubiera sido una persona como ese gráfico que ha pintado él y hubiera salido corriendo y me hubiera olvidado de la bolsa. Es una duda que tengo, o sea, cierta. O sea, porque invierto como invierto, estoy donde estoy ahora. Y ahora que tengo toda la convicción y estoy seguro que un camino de eso soy capaz de pasarlo, porque ya lo he vivido. Pero siempre tendré la pregunta de si hubiera pasado eso con otra circunstancia. Y al hilo, pues me comentabas también, ahora que estaba repasando el libro de Peter Lynch, que me gusta mucho, como en 13 años su fondo de Magallanes hizo un 30% anual. Y cómo comenta que ha habido gente que invirtiendo en su fondo ha perdido dinero. Por estar navegando el fondo, vendiendo arriba, o sea siempre a destiempo. En cuanto bajaba vendo, en cuanto sube compro, en cuanto baja vendo, pues no estar, digamos, quieto y con una condición fuerte como la que tiene aquí. Sí. Yo creo, aunque seguro que los ha escuchado, pero por resumirlo mucho, es la parte emocional. Comentaba Marcos, Aosi, que ya estuvo aquí, que está el vídeo también, que lo podéis consultar, sobre todo la gente que lo estáis viendo online, lo hayáis visto en YouTube, buscando Finectors Aosi. El tema emocional, ¿no? Que realmente sin una estrategia, sin una convicción, es muy complicado aguantar un 2008. Y yo lo quería enganchar esto con una pregunta. O sea, desde que empezaste tú más a gestionar la cartera, digamos así, realmente no has tenido... O sea, 2008, como has dicho, o sea, 2008 casi acababas de 2011. llegar... o sea, 2011 y 12 fueron muy duros. Eso, ¿no? O sea, Muy duros. al final,
en un entorno de 2012, 2000, ¿ahí cómo resististe? Bueno, yo o quería si viene hacer... una de 3 años, ¿qué vas a tener que hacer para resistir? Yo antes de responder un comentario a lo que ha dicho Marcos que me parece muy acertado. Hemos vivido el 2008, pero la próxima crisis no va a ser como el 2008. Y espero que no sea como la Gran Depresión, porque yo estoy seguro que no lo voy a aguantar. Yo creo que la Gran Depresión, por el primer gráfico que veíamos de cómo los años bailaban del -40 al +50, eso es insufrible, ¿vale? Yo la única certeza que tengo es que viviremos otro 2008, pero que no va a ser igual. Y la dificultad va a estar en mantenerse firme porque no va a ser igual. O sea, ni por la causa, ni por lo que van a hacer los años. Entonces, yo por eso quiero tener un portfolio que esté, y en eso coincidimos, tenerlo lo más trillado posible. O sea, cuanto más tiempo... Yo, por ejemplo, tengo mucha confianza en que si no se vuelven locos esos gestores de los que hablamos siempre, de los Cartesios, de los Advalores, Magallanes y Cobas, van a estar en la cartera por muchos años. Yo cuando entré por primera vez a Advalor, le escribí a Beltrán Parajes y le dije, Beltrán, ojalá no hablemos en 5 años, porque yo hasta dentro de 5 años no voy a atreverme, o sea, no a enjuiciar, porque no debo, porque yo no soy gestor y no tengo esa capacidad, pero yo no voy a evaluar mi inversión hasta dentro de 5 años. Fijaros, Cobas, todo el año sin hacer nada, y el 11% prácticamente en diciembre. Pero las empresas son las mismas, o sea, son las que tenía en todo el año. Entonces, ¿cómo respondí yo a años que fueron difíciles? El 11 con Grecia, España estuvimos a punto de ser intervenidos. O sea, se arregló con el rescate a la banca, pero en realidad era un rescate encubierto a la economía. Bueno, pues yo me compré mi casa en 2012, aprovechando la caída. O sea, yo tenía claro que no iba, o sea, que en algún momento iba a comprarme casa y firmé en diciembre del 2012. Pues estoy seguro que 2 años después no hubiera firmado a ese precio y 2 años antes tampoco. Porque esa casa la estuve viendo durante 2 años. Entonces yo lo pasé mal, yo obviamente lo pasé mal y estoy seguro que voy a volver a pasarlo mal. Porque para ganar un 8% hay que pasarlo mal. El precio que es así. El precio del riesgo que asumes. ¿Algún comentario más? Si no, tenemos ahora las cervecitas, pero si un comentario más, alguna pregunta más. En cuanto a apalancamiento, cuando dices no apalancamiento, bueno, yo creo que casi todos no nos apalancamos. ¿Te refieres a apalancamiento por ponerte corto, o sea, digamos por productos que te ponen corto? Sí. O algo que a mí me ha pasado, que no sé si a lo mejor os ha pasado a vosotros. Y es que a mí durante diciembre, bueno, a mí y a otra gente que son clientes de bancos online, estas navidades te ofrecían créditos al sí. 1,4 y al 1,5%. Sí. De ciertas cantidades que a mí me han dado por pensar, digo, pero cojo yo esta cantidad y no la voy a invertir. Y lo he dejado pasar por mi no apalancamiento de cabeza, pero no sé si he hecho lo correcto. Es que yo creo que como me la pongan otra vez, lo voy a coger. Una pregunta súper interesante, que es que en este mundo de tipos 0, o tipos al 1, o tipos a lo que quieras, ¿por qué no? O sea, ¿cómo evitar la tentación de endeudarte para comprar? O si no hay que evitarla. O sea, si te planteas... No puedes asumirla. Yo la en una cantidad que no puedes asumir. Es decir, puedes asumir una cantidad que luego asumes, que si luego tu inversión con ella te sale mal, pues tú la pagas y eso es mi comido. De hecho, yo, por ejemplo, o sea, al final estoy apalancándome indirectamente. O sea, que lo digo de otra manera. En vez de reducir la hipoteca, el dinero para reducir la hipoteca, lo que estoy haciendo es, en vez de utilizar eso, invertirlo. O sea, que de alguna manera estoy manteniendo un endeudamiento activo por no reducir. Yo he hablado de la inversión como ahorro. Y el ahorro, por definición, es ahorro, no es deuda, no es pedir prestado. Es que yo tengo amigos que me han pedido dinero para invertir. ¿Vale? Yo a un muy amigo que le vi muy apurado, se lo di y nunca me lo ha devuelto. Otro amigo que luego me pidió, ya le dije, mira, es que como ya me ha pasado esto no te lo voy a dar, porque afortunadamente con el primer amigo no perdí la amistad, pero sí dinero. Entonces, yo a eso me refiero. Entonces, esto es ahorro, esto no es ni con deuda, aunque me la ofrezcan al 1%. Tiene que ser ahorro. Hay que ser purista. Pero tienes que estar convencido, porque lo que dice Vicente de la hipoteca, pues hay personas que hacemos eso y hay otras personas que no pueden. Mi mujer lleva toda la vida diciéndome que amortice hipoteca y diciéndole toda la vida que no. Entonces, es interesante también, esto también salió en la charla de Marcos, ¿no? Que cuando inviertes no solo inviertes tú, inviertes tu familia y también tienes que tener en cuenta el factor emocional de tu pareja o el comentario era que por mucho que tú quieras amortizar, o sea, no amortizar hipoteca e invertir, pues tu pareja puede querer
que amortices porque psicológicamente se siente mejor y eso, esa rentabilidad también hay que medirla, creo yo. Hay que ser capaz de dormir bien, o sea, la respuesta está ahí. Joaquín, ¿cuál piensan ser tus futuras inversiones? Pues yo quiero aumentar Cobas, un poquito más del microcaps, porque Cobas selección. Selección es 90 internacional, 10 ibérico. Yo es el con el que empecé y además a los que empezamos por lo menos nos llegó una lata de aceite también de una asociación con la que colaboran de la recuperación de los olivos yermos centenarios de Teruel, y a mí eso me hace una ilusión porque también es labor social. ¿Sabes? Yo a mis hijos les compré el internacional y el grandes compañías, yo tengo el selección y así. Muy bien. ¿Diversificado? Muy diversificado. Así vamos viendo toda la familia. Bueno, si queréis la última y pasamos a tomar una cerveza. Soy muy nuevo en todo esto. Y lo que me asusta mucho es que casi nunca se habla, es lo que ha pasado en Japón. O sea, que llevan ahí 30 años que no saben ni por dónde le van. Entonces, ¿es extrapolable eso al resto del mundo? ¿O a España? ¿O a Estados Unidos? O no lo sé. Vale, la pregunta es Japón, que Japón ha estado 30 años de mercado bajista. Aquí siempre decimos que... Aquí siempre decimos, y es verdad, que como se ha visto ahí, que a 20 años el mercado no ha caído, el mercado americano no ha caído nunca, ni desde el máximo de todos los tiempos, no ha caído nunca en un periodo de 20 años, pero Japón sí. Entonces, puede ser Japón, Europa, puede ser Japón, y si es, ¿qué pasa? Yo mi experiencia en Japón es invertí muy poco en esa parte del 3% con un ETF en su momento, y porque se esperaba que iba a subir y no subió, y cuando perdí un 10% dije, se acabó. Y hoy mi cartera tiene un 1 y pico de Japón, pues por algo que pueda tener la Mundi y alguna cosa más. Pues yo en Japón soy agnóstico, como con la moneda, no sé, he estado allí 2 veces, me encanta Japón, me encanta su comida, pero los japoneses son muy raros, son marcianos. Entonces, yo por ejemplo hay un fondo nacional que tiene Deep Value Japón y a mí me da un miedo terrible porque yo a los japoneses no los entiendo. Yo por eso digo que al gestor quiero que esté cerca y que pueda mirarle a los ojos y entender si este tío es lo que dice y hace lo que dice, ¿no? Con Japón me pasa un poco eso, que yo no los entiendo, son muy marcianos. Y luego, de si Europa o cualquier otra parte del mundo puede ser Japón, no tengo ni idea. Yo soy optimista como Warren Buffett, nunca le he oído hablar de que esto se vaya a japonizar y, bueno, oye, tenemos los huevos repartidos. Yo tengo en Estados Unidos y tengo en Europa, fundamentalmente, y ya en renta variable, y ya está. La bolsa de Japón, cuando estaba en 39.000, estaba entre 60 y 70. O sea, esa locura no ha ocurrido en ninguna parte del mundo. O sea, ha ocurrido en Japón, como dice yo, porque los japoneses iguales que son así. O sea, eso no ha ocurrido en ninguna parte del mundo. Y luego otra cosa que es muy curiosa, estamos ya muy cerca de alcanzar esos máximos en valores reales. O sea, que después de la bolsa japonesa, que alguien hubiera invertido recurrentemente, después de la caída está ganando mucho dinero. O sea, creo que estamos ya casi en un 7-8% de alcanzar el valor real, con dividendo incluido ya aquellos valores. O sea, que no estamos, digamos, tan lejos. Pero claro, invertir hasta el 70 significa que tu dinero lo quieres recuperar en 70 años. O sea, que se han pasado 40, la cosa va bien. O sea, lo que pasa es que igual te has muerto ya. Desde que empezaste a invertir han pasado 40 años, igual 40, casi 50. Casi 50. Hay que ser consciente de que eso le puede pasar. Pues ahora si estamos en PERES 20, 25. En cualquier caso, Carlos Alosete, que está por ahí, escribió el otro día un post sobre renta variable japonesa, un poco también al hilo de la conferencia de Marc Garriga Said en Value School, que lo podéis consultar, que está fenomenal. Algunos de los enlaces que ha comentado Joaquín, la carta y tal, y alguno más, los pondremos también luego cuando compartamos el vídeo, ¿vale? Y así bien. Bueno, vamos a terminar. Muchas gracias, Joaquín. Gracias a vosotros. Joaquín, además de contarnos todo cómo invierte y de ser tan buen tío, porque hay que decir lo que es. ¿Me dejas que conte la confidencia? Sí, eso que vas a contar. Yo no lo iba a contar. Lo voy a decir yo. Joaquín y yo hemos dormido en la misma cama. Y no estábamos solos. Y eso une mucho, porque
una de las veces que fuimos a Maja hubo un desastre con el avión y tuvo un detalle buenísimo, que es que cedió su habitación, que tenía una habitación para él, para dos chicas que volaban también, y él se vino a la nuestra, que éramos 3 tíos, o sea, entonces dormimos cada uno en 2 camas, así que eso une mucho, como podéis imaginar. Exacto. No, pero además de buena gente, tiene un chacolí espectacular, que, bueno, gracias. que se llama ¿Catalin o Catalin? Sí, Catalin. Catalin, que sí. si podéis probarlo un día, voy a hacer una botellita, lo probáis, que está muy rico. Sí. Así que nada, muchísimas gracias y le damos un aplauso más. Gracias.